Bueno, a ver si nuestra memoria nos da y nos regresamos 3 meses atrás. Y nos habíamos quedado recuérdense que dividimos un poco el libro de Ezequiel y nos habíamos quedado en la parte donde estamos recorriendo del capítulo 4 al capítulo 7 de Ezequiel, que le pusimos el título de acciones simbólicas que presentan el castigo. ¿Sí? Estas acciones simbólicas, recuérdense, cuando vimos Jeremías, había muchas acciones simbólicas que Jeremías hacía para transmitir un mensaje a través de estas acciones. Es como las típicas metáforas que se usan y las típicas imágenes que se usan para poder explicar algo más. Hay veces que las palabras no nos permiten explicar una realidad y yo les digo, lo hacen mucho los poemas, ¿no? Eh, te quiero, no sé, abrazar como el mar abraza la arena, ¿no? Entonces es como una imagen para transmitir una idea de quiero estar cerca de ti, ¿no? Entonces lo mismo hacen los profetas en el Antiguo Testamento, pero con su propia vida. Entonces se atraviesan ciertas experiencias para transmitir un mensaje. Lo vimos claramente con Oseas. ¿Sí? Y la película esta que les pedí que vieran, que era esta acción simbólica, pero en donde la vida del profeta es afectada, no es un acto. O sea, el profeta en carne propia es afectado por esta acción simbólica, en donde él se casa con una persona prostituta, en el caso de Oseas, y esto afecta su vida, ¿no? No es un acting. ¿Por qué? Recuérdense que todo en la escritura nos está preparando para el momento culmen de la escritura, que ¿cuál es? ¿Cuál es el momento culmen de todo? ¿Cuál es la clave de lectura de toda la escritura? Jesús. Jesucristo, la encarnación de Jesucristo. Por lo tanto, Jesús no se encarna de juego, haciendo un acto para que, bueno, yo me pongo el traje de ser humano, pero en realidad yo no me muero de verdad, ¿no? Un poco como que no me afecta realmente lo que estoy viendo porque es un acting. Así como lo vivieron los profetas, la vida de los profetas y todo el Antiguo Testamento nos está preparando para la venida del Mesías, para que podamos comprender más a fondo lo que hizo Jesucristo. Así como los profetas no actuaban, pero dentro de su vida habían acciones, o sea, Dios hablaba a través de su vida, pues igual Jesucristo, Dios encarnado, no es un acto, no es una pantomimia, no está haciendo como si se hizo hombre, pero en realidad no. De hecho, esto es una gran herejía de los primeros siglos, que era el docetismo. El docetismo planteaba que en realidad Dios lo que hizo fue disfrazarse de hombre, pero en el momento de la muerte Dios no muere, sino como que sale del cuerpo de este hombre que él había utilizado, el cuerpo de este hombre Jesús, humano, él se lo puso y se lo quitó como un disfraz. Esto es una herejía, porque si no Jesucristo, como proclamamos todos los domingos, no es verdadero Dios y verdadero hombre. Porque si no es verdadero Dios y verdadero hombre, la salvación no ocurrió. Está en juego su mensaje de salvación, la realidad de que nos salvó. Entonces, esto lo vamos a entender mejor cuando después algún día veamos los evangelios, ¿verdad? Pero esto es importante entender por qué los profetas a través de su vida están transmitiendo un mensaje. Y por eso lo llamamos acciones simbólicas. Pero de nuevo, no porque son acciones simbólicas significa que son un acto del profeta, ¿no? Una especie de teatro, sino que son realidades que ellos atraviesan. Entonces, los episodios que nos presentan del capítulo 4 al capítulo 7 de Ezequiel, recuerden que ya les dije, este profeta narra muy crudamente las realidades y vamos a ver realidades bastante impresionantes y bastante terribles, pero porque Dios quiere transmitir un mensaje muy claro a los israelitas de esa época, a los judíos de esa época. Y de alguna manera, a través de, como la palabra de Dios es perenne, es eterna, es viva y eficaz, también nos habla a nosotros. Pasa que la vamos a tener que interpretar. Entendiendo lo que Dios quiso decirles en aquella época, vamos a poder
comprender lo que nos quiere decir en esta época, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no es perecedera, no se queda en esa época y a nosotros no nos dice nada. Y estamos aquí haciendo una clase de historia bíblica, no estamos haciendo historia bíblica, estamos haciendo clase de Biblia para entender y comprender cómo Dios nos habla en el hoy. Entonces, los episodios se sitúan en los años que precedieron al asedio de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. ¿Quién se acuerda cuándo es la caída del templo? ¿En qué año? Más o menos, dígame por lo menos el siglo, o sea, por ahí. Por ahí Eloísa habló, pero no lo entendí. ¿Alguien sabe más o menos en qué año nos estamos moviendo? ¿Cuándo cae el primer templo? El segundo templo sabemos. ¿Cuándo cae el segundo templo? ¿Antes o después de Cristo, el segundo? A ver. El segundo templo con los romanos, cuando lo invaden, la segunda vez que cae Bien. el templo. Entonces, ¿antes o después de Cristo? No es antes de Cristo. Antes de Cristo, Antes. Nabucodonosor. No, después, la segunda es después de Cristo, con los romanos. Pero el primero, el primero, la verdad es que no me acuerdo. Bien. El segundo es en el año 70 con Tito. Año 70 después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús, el templo que él ve, ¿cuál es? El segundo. ¿Sí? El segundo. El primero cae a manos de quién. Esto sí nos lo tenemos que recordar. ¿A manos de quién cae el primer templo de Jerusalén? ¿En qué Cuando imperio? los caldeos con el babilónico, el Babilonia, no Bien, conductor. bien, con Nabucodonosor, perfecto. En el año 587, ¿vale? Cae el primer templo. Pero recuérdense que antes de caer el primer templo hubo una invasión. Recuérdense que hay dos deportaciones. La primera deportación donde sacan, digamos, a los más poderosos de Israel y la segunda deportación donde es la destrucción definitiva de Israel. La primera deportación ocurre en el 598. Es a modo de bandera roja. Atención, que si siguen rebelándose, vamos a destruir la ciudad. Entonces es como una primera llamada de atención. Esto ocurre en el 598. Y hasta el 587, es decir, casi 10, un poco más de 10 años, ocurre ya la destrucción definitiva. ¿Qué es la destrucción definitiva? La destrucción de las principales instituciones del pueblo hebreo, es decir, la destrucción de la muralla, la destrucción del templo, ¿sí? La deportación de la mayoría de la población, no de todos, recuérdense, se quedan unos cuantos ahí, pero la mayoría los sacan, ¿sí? ¿Y a quiénes sacan? Pues a la gente pudiente, a la gente que era capaz, a la gente líder, para dejar ahí al famoso resto de Israel. A los pobres, a los que no podían, no tenían poder ni económico, ni social, ni espiritual, ¿sí? Ahí es donde deja. Entonces, estas acciones simbólicas, ¿dónde nos encontramos históricamente? Antes del 586. ¿Para qué? Porque Dios envía esto a modo de aviso. Chicos, conviértanse, porque si no, esto les va a venir. ¿Qué pasa? Dios es un Dios paciente. Nos avisa cuando estamos desviándonos de su camino. A nivel del lenguaje espiritual, hablamos de la desolación. Dios a veces permite desolación. ¿Qué significa desolación? Sentir pesadez hacia la vida espiritual, dejar de ir a misa, dejar de rezar, indiferencia, como que no me atraen las cosas espirituales, me atraen más las cosas de la carne, prefiero los placeres, el viajar, el disfrutar, me da flojera rezar el rosario, ir a misa, no, nada de eso, ir a hacer apostolado, no, ya yo estoy cansado de eso. Desolación. ¿Por qué puede ocurrir la desolación? Uno, descuido de mi vida espiritual. Yo empiezo a sentir hastío cuando yo voy descuidando mi vida espiritual. Entonces, Dios permite que yo sienta eso y no me sigue regalando, digamos, consolaciones, es decir, un gusto por la vida espiritual a modo de alerta. Oye, date cuenta que estás alejado.
La segunda razón o causa de la desolación puede ser por una prueba que pone el Señor. ¿Por qué me quiere probar? Para madurar mi fe. ¿Por qué qué? Una fe basada en puras experiencias así maravillosas es como una relación de amor, ¿no? El amor, ¿sí o no se madura? Cuando dejo de sentir maripositas en el estómago. Se madura. Te tengo que elegir, no solo por lo que me hace sentir, sino porque te quiero y quiero buscar tu bien. El amor se fragua cuando en el matrimonio de pronto ya no siento eso increíble que sentía antes, a nivel como periférico, a nivel como epidérmico, pero sigo decidiendo amarte y cuidarte todos los días de mi vida. Pues igual pasa en la vida espiritual. No solo elijo a Dios porque cuando voy a adoración y a misa siento lindo. Elijo a Dios porque lo amo, porque lo quiero poner como primero en mi vida. Entonces Dios a veces puede permitir cierta resequedad en la vida espiritual para madurar mi fe, para hacerme crecer, porque este crecimiento es bueno para mí. Y tercero, también puede ser para aumentar mi humildad, porque a veces puedo creer que yo siempre experimento gozo en la vida espiritual y un fervor en la adoración y en la misa, porque es que yo soy súper buena, yo soy santa y yo rezo todos los días. Entonces, bueno, es obvio que yo sienta lindo cada vez que yo vaya a misa. Y Dios a veces me dice, no, toda gracia de consolación es un don. No es porque tú eres mejor que los otros, no es porque tú eres, ay, sí, porque tú siempre vas a misa, entonces el otro, cuando el otro te dice, es que yo no siento a Dios, es que tú no vas suficiente a misa, lo juzgo, no. Dios a veces me permite experimentar esa resequedad espiritual para hacerme humilde, para reconocer que todo don de la gracia no es por mi piedad, es porque Él lo quiere regalar. Él me quiere regalar un gozo espiritual cuando estoy cerca de Él y es puro don, no es porque yo me lo merezco más que el otro. A veces lo permite para hacerme humilde. Entonces, ¿qué pasa? Estas acciones simbólicas de Ezequiel es para llamar la atención del pueblo y decir, chicos, atentos, están yendo por mal camino, están yendo por mal camino. Los castigos que Dios permite no son castigos a modo, es como, son a modo de protección para Israel. ¿Qué pasa si yo, no sé, siempre que llego le pego a mi amigo, a mi esposo, y mi esposo no me dice nada? Pues voy a seguir pegándole porque parece que da lo mismo. En cambio, si me dice, oye, me dolió, o te quita el habla, o te deja hablar y a ti ya te duele, reaccionas. Por eso nuestros actos tienen consecuencias como un regalo de Dios, como un regalo de Dios que nos haga reaccionar que por ahí no es. No es por ahí y nos hace sentir mal, de nuevo, como un regalo de Dios para reaccionar, para que recalculemos. No es un castigo porque Dios es malo. De nuevo, tenemos que constantemente convertir nuestra mentalidad sobre quién es Dios. Cuando a mí me viene una experiencia dolorosa en mi vida, un sufrimiento, una enfermedad, un sufrimiento para un ser querido, que creo que a veces es peor que cuando uno sufre en carne propia, no lo tengo que ver con sospecha porque Dios es malo. Tengo que partir de la idea, yo lo entienda o no, de lo siguiente. Si esto está pasando, esto es para un bien mayor, en aras de mi salvación o la salvación de mis seres queridos. Si Dios lo está permitiendo, siempre tengo que partir de la confianza en que yo ahorita no entiendo. Pero si Dios lo está permitiendo es porque es algo bueno, aunque yo ahorita no lo vea. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar de pensar tan horizontalmente, pensando que toda nuestra vida es solo en esta existencia. Nuestra vida está ordenada a la vida eterna. Porque si no, ¿qué sentido tuvo la muerte de Cristo si toda su vida está ordenada a esta vida? Murió 33 años. Bueno, en realidad un poquito más, pero bueno. ¿Qué sentido tuvo su vida? 3 años de vida pública. Y luego murió, muerto en la cruz. Tanto bien que hubiese podido hacer, lo típico que a veces decimos cuando alguien muere joven. Ay, tanto bien que tenía para hacer, que está bien, es lo normal, ¿eh? Es lo normal que lo digamos. No, no estoy diciendo que no lo podemos decir.
pero tenemos que como pedirle a Dios que continuamente transforme nuestra mente y entendamos, más que entendamos, estemos nosotros situados existencialmente que la vida es para la vida eterna. Que si pasamos tribulaciones aquí, pueden ser muy dolorosas y difíciles, pero nuestra vida está ordenada a la vida eterna. Y si esto nos está ayudando a que nuestra vida esté orientada hacia la vida eterna, bendito sea Dios. Y por eso podríamos llegar a decir, como Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Esto no significa que no me va a doler, esto no significa que no voy a sufrir, esto no significa que no voy a llorar, pero en el fondo voy a permanecer en paz, porque estoy abandonado y confiado en Dios. Hoy leí algo que me parece una verdad potente, que es que la mejor opción, el mejor camino que podamos hacer de nuestra vida es abandonarnos confiadamente en la voluntad de Dios. Saber que nuestra vida está en sus manos. Pase lo que pase, si yo tengo la certeza de que mi vida está en sus manos, aunque me duela, aunque llore, aunque la pueda pasar mal, porque eso no me lo va a evitar nada, permanezco en paz y en seguridad sabiendo que mi vida está en sus manos. Y que son manos buenas, que siempre me cuidan. Entonces, estas acciones simbólicas, aunque pueden parecer muy duras, y ahorita lo vamos a leer, tenemos que leerlas desde el amor de Dios, que lo que busca es cuidar a su pueblo y evitarles un mayor desastre. Luis, creo que tienes una pregunta. ¿No? No, 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 simplemente moví el brazo más de Carolina. No, Ah, vale, no, vale. adelante, Ok, adelante. ok. Entonces, los gestos o actuaciones de Ezequiel, que tienen un claro valor simbólico y se encuentran fuera de comportamientos normales, se nos presentan provocadores, ¿no? Él quiere provocar la reacción. Así como Jesús, ojo, luego lo veremos cuando veamos los evangelios, así ya les voy, nos falta mucho para llegar a los evangelios, pero bueno, así por lo menos quieren llegar ahí, ¿verdad? Em, Jesús hace muchas acciones provocadoras, ¿eh? Jesús cura en sábado, pudiendo no hacerlo, en la sinagoga. O sea, es provocador, ¿pero por qué? Porque quiere hacer reaccionar a los judíos. Lo mismo, quieren hacer reaccionar, que se conviertan. Estos, estas acciones de Ezequiel lo que quieren es comunicar a los judíos las, la suerte que va a tocar a Jerusalén, la escasez extrema a la que va a llegar, la humillación. ¿Por qué? Porque esto es un castigo, estas son las consecuencias del pecado de Israel, que había caído en la idolatría. De nuevo, es muy fácil en la Biblia desvincularnos con esta palabra, porque parece que la idolatría es algo de aquella época, ¿no? En donde se postraban ante el becerro de oro, en donde se postraban ante las estatuillas de madera y recubridas, parece como que algo de unas tribus, ¿no? Lejanísimo a nosotros. De nuevo, todos aquí me incluye, somos idólatras. Cuando en nuestro corazón se inclina hacia el dinero, hacia el reconocimiento, hacia que dirán, típico, que dirán, puede pasar que yo tengo una hija en edad de matrimonio. ¿Qué dirá la gente si no celebro una fiesta con 150 personas, con 3 o 5 platillos y 15 entrantes? ¿Qué va a decir la gente? Y entonces mi ídolo es la opinión de los demás. O trabajo noche y día ni veo a mi familia, porque mi ídolo, y me postro ante un billete de papel. Quita tú, antes por lo menos se postraban ante oro, ante,
No sé, ahorita nos postramos ante metales no preciosos, metales baratos, bien, bien articulados, pero metales todavía más baratos que los de antes, ¿verdad? Nos postramos. Ojo, no nos desvinculemos tan fácilmente de la palabra idolatría. La idolatría del cuerpo, tengo que estar perfecta, monísima. La idolatría de la moda, la idolatría de la fama, la idolatría del poder, del rango social, la idolatría de la inteligencia, ¿no? Esta a mí me juega mucho. ¿Qué tanto sé? ¿Cómo sé argumentar mejor? ¿Qué tanto estudio? ¿No? Ojo. Y la ponemos en el lugar donde debería estar solo Dios. No, pero es que yo voy a misa, yo rezo. Sí, sí, pero ¿cómo son mis acciones en el día a día? ¿Cómo entro en discusión con los demás? ¿Cuáles son mis decisiones? ¿En base a qué se juegan mis decisiones? ¿En base a qué se juegan mis opiniones? ¿En base a qué decido lo que veo, lo que oigo, lo que hago? ¿Cómo dedico mi tiempo? Vayamos a lo evidente. Revisen su horario. ¿Qué hacen en su día a día? Y ahí se darán cuenta, ahí les saltará inmediatamente cuáles son los ídolos. No estamos diciendo que entonces de mi horario tiene que dedicarlo 23 horas al día a estar en adoración perpetua. No. Tengo que ver cuál es mi estado de vida. Mi estado de vida, aquí la mayoría están cansados, tienen hijos, tienen un trabajo, una profesión, y así dan gloria a Dios, haciendo lo que les toca en su estado de vida, dedicándose a su familia, a su profesión, dando gloria a Dios en ello. Yo soy consagrada, tendré yo mis responsabilidades y mi estado de vida me requerirá otras cosas. Pero ¿a qué dedico mi tiempo? Ahí saltan los ídolos rápidamente. Me estoy leyendo un libro que les recomiendo mucho. A veces puede ser un poco, está escrito por un sacerdote italiano, se llama el padre Fabio Rossini, y él escribe un libro que se llama El arte de recomenzar. Yo lo estoy meditando ahora. Es un libro muy bueno. Pasa que está escrito como él habla prácticamente, y como es italiano, está escrito en español, o sea, está traducido, como que a veces es irónico, sarcástico y tira ahí alguna. Entonces, quizás hay cosas que de repente no es tan fácil entenderle, pero está muy interesante porque habla de alguien que quiere realmente convertirse, convertirse. Y convertirse no significa, ojo, ser no creyente a creyente. Aquí nadie estamos hablando de ese tipo de conversión. Estamos hablando de responder cada vez más seriamente al llamado de santidad que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Y recomenzar en ese deseo de escuchar y responder más claramente a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Nunca es tarde, nunca es tarde. A los 40 años, Santa Teresa de Ávila ya tenía 20 años de religiosa y tuvo un momento de conversión, de radicalidad. A lo que voy es, ojo con desvincular el tema de la idolatría de nuestra vida. Ojo, no, eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces, el castigo venía precisamente porque toda la ciudad, venía a toda la ciudad. ¿Por qué? Porque toda la ciudad estaba contaminada, contaminada por el culto idolátrico, toda. Y podemos decir exactamente lo mismo en el presente, exactamente lo mismo. Serán diferentes los cultos idolátricos, igual que en aquella época habían diferentes como altarcillos para diferentes tipos de dioses. Igualito, igualito. Los pequeños altarcillos de hoy, los voy a hablar bien crudamente, pero pueden ser desde algunos lugares de salida nocturna hasta camillas de hospital en donde se hacen atrocidades. Son los pequeños altarcillos. El altar del culto a mi propia independencia, entonces voy al altarcillo del hospital a que hagan una cirugía, a que me hagan, a que me saquen algo de dentro que parece que es un algo y no un alguien y mi hijo, ¿no?
a que ya la vida está un poco cansada, entonces que me quiten la vida, ¿no? Esos pequeños altarcillos que tenemos por ahí por la ciudad esparcidos. Algunos incluso, ojo, no tengo nada en contra de los gimnasios, pero algunos gimnasios se viven más como cultos idolátricos, como altarcillos, que como un lugar de salud, ¿sí? Que estoy totalmente a favor del deporte y de la salud y del mantenimiento del propio templo, ¿sí? Pero ojo cómo lo vivimos, ¿no? Como todo. No es el qué muchas veces, a veces es el cómo, el desde dónde. Bueno, todo esto ya sabemos, el castigo es causa de los pecados del pueblo, ¿sí? Es los pecados del propio pueblo. El profeta, sin embargo, hasta el final deja abierta la esperanza, de nuevo, siempre, siempre al final viene la esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que es que todo este, digamos, llamada de atención está orientada a que el pueblo se salve, que es el deseo de Dios, lo dice el Evangelio. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, todos. Ese es el deseo del corazón del Padre, Él quiere que todos nos salvemos. Por eso, obra lo que obra. Cada vez que nos pase algo, pensar, Dios lo está permitiendo para que yo me salve y la gente que está involucrada en esto. Lo vivo distinto. Y ya va anunciando el perdón que Dios dará. Es decir, la misericordia siempre triunfa, siempre. Lo hizo en los Salmos, la justicia y la misericordia se encuentran, la justicia y la paz se besan. La justicia de Dios es su misericordia. Él conoce nuestro corazón y por lo tanto Él será justo y nos dará lo que necesitamos y lo que, pero sabiendo que Él es misericordioso, que Él conoce por qué hicimos lo que hicimos o por qué hacemos lo que hacemos. Esta descripción violenta, porque lo vamos a leer, es muy violenta, de la destrucción de la ciudad, alcanza una máxima dramaticidad cuando llega a anunciar el día del Señor. Parece que ya he hablado mucho de que en el Antiguo Testamento hablamos de llegará el día del Señor, o incluso más específico, llegará el día de la ira del Señor. Luego explicaremos esto de la ira. Llegará el día del Señor, el día del Señor. Cuando ya llegamos a Jesús, ¿qué habla? Todavía no ha llegado a mí, hora. La unidad de tiempo hora es mucho más corta que día, ¿verdad? El día tiene 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús habla de hora y no de día, aunque es unidad de tiempo igual, está hablando de ya proximidad, mucha más proximidad que antes. O sea, va a pasar esto ahora, ¿sí? Pero va en continuidad con lo que se decía en el Antiguo Testamento. Jesús no llega en medio de la nada a romper con una historia, él llega a insertarse en una historia, en la historia de la salvación que ya Dios había ido preparando por siglos. Y esto nos tiene que hacer entender, Dios nos prepara para lo que nos pide. Esto nos tiene que dar confianza, nos tiene que dar confianza si Dios va a permitir algo en mi vida. Lo típico, ¿no? Nos da mucha ansiedad el futuro, porque es una táctica del demonio, sacarnos del presente y meternos en otro tiempo, o en la nostalgia del pasado, todo pasado era mejor que el presente, o en el miedo hacia el futuro, ¿qué vendrá, qué pasará? Desde qué horror, es que no, ahora me está yendo muy bien, ¿qué va a pasar en el futuro? O ahora me está yendo muy mal, ¿qué pasa si esto sigue pasando mal? Voy a acabar debajo del puente. O sea, qué angustia. ¿Me causa angustia por el futuro? Es táctica del demonio. El demonio me saca del presente. El presente es lo más cercano a la eternidad. El presente me conecta con el Dios que habita hoy. Tanto el pasado como el futuro no existen, no son. Ya no es, el pasado no es, ya no es hoy, ni el futuro es todavía. Lo único que existe es el hoy. Y no lo estoy diciendo en cuanto a carpe diem o vívelo y emborráchate y no importa nada. No estoy diciendo en ese sentido. Estoy hablando del instante que es mensajero único de Dios. Dios me habla ahora, en la circunstancia de ahora, y me está preparando ahora a lo que yo no sé a dónde voy, pero sé que voy guiada por Él. Y por lo tanto, voy segura. Yo no sé, es que no sé cómo me voy a preparar.
Él me está preparando. Me tengo que dejar preparar. Lo que me está pasando hoy me está preparando. Dios va tejiendo mi vida. Y esto me da mucha serenidad, porque aquí nadie hubiese podido prever la pandemia. Y la pandemia es símbolo de nuestra vida. No podemos prever nada. 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 Yo no sé si voy a salir, me atropellé un carro. No te lo sé. Y nos encanta, ni se diga en países nórdicos, programar de aquí a 20 años. Y está bien, podemos programar, porque es necesario hacerlo, porque las aerolíneas son más baratas si compras los vuelos antes, ¿verdad? Pero tenemos que siempre permanecer abandonados a que el Señor guíe mi vida. Entonces, esta descripción violenta va a llegar a su máxima cumbre cuando se habla del día del Señor. El día es como el momento culmen donde todo esto se va a cumplir. Siempre en el Antiguo Testamento los males más grandes son tres: la guerra, la peste y el hambre. La guerra, la peste y el hambre eran como los peores, como consecuencias, castigo de lo que había. La guerra, la pelea entre hermanos, que existe desde Caín y Abel, que trae como consecuencia la carestía. ¿Por qué? Porque necesitamos saquear para seguir adelante la guerra. Y esto también trae la pestilencia. ¿Por qué? Porque empiezan a descomponerse, son tantos los cadáveres que se empiezan a descomponer y que quedan sin enterrar porque tenemos que seguir la guerra. Esta es la realidad. A mí, bendito sea Dios, nunca me ha tocado una guerra en vivo en mi ciudad, pero debe ser una de las experiencias más traumáticas que hay. Y están sucediendo muchas, ahora mismo mientras hablamos. Muchas. No me gusta ser profeta del desastre, pero estamos al borde de una tercera guerra mundial. O quizás ya está ocurriendo y ni nos estamos enterando, ¿verdad? Eh, todo esto hay que orar y nosotros nos tenemos que convertir para ser fermento, ser presencia viva de Dios ahí donde estemos. No nos toca estar en la Franja de Gaza, no nos toca estar en el Líbano, no nos toca estar en Bolivia, que están también casi en guerra civil. Nos toca estar aquí, ahora, donde estamos. Pues ahí donde estamos, ser presencia viva del Señor y pedirle al Señor que nos ilumine para vivir este momento con esperanza, porque estamos también el Líbano, también Tierra Santa, en manos de Dios. Pero la libertad humana es la libertad, así es, no la podemos negar. Bueno, entonces, esto de nuevo marco, pero donde exactamente habíamos quedado era en el capítulo 5, versículo 5, ¿vale? Ahí nos habíamos quedado porque estábamos leyendo y comentando. Recuérdense que Ezequiel, como les dije, es un libro muy complicado y había tomado la opción pedagógica de ir leyéndolo poco a poco e ir comentándolo. Cosa que no hicimos con todos los libros. No es posible hacerlo si ya vamos por tantos años y no lo hacemos, pero me pareció que Ezequiel, siendo un libro tan complejo y que yo también no tengo la expertise del libro, como de ninguno, ¿verdad? Pero preferí ir como más paso a paso porque tiene varios temas un poco complejos. Entonces, capítulo 5, versículo 5. Vamos a ir haciendo lectura acompañada, ¿vale? Aclarando ciertos temas. Ezequiel 5:5. Está de nuevo en el gesto profético. Estamos en gestos proféticos. Todo el momento, en el capítulo 4 es el gesto profético del asedio de Jerusalén. Y ahorita es el gesto profético del castigo. ¿Sí? El capítulo 5 habla de esto, del castigo a Jerusalén. 5:5. Esto dice el Señor Dios. Todo esto se refiere a Jerusalén. Es decir, el castigo lo iba a recibir Jerusalén. La establecí en medio de las naciones, rodeada de países. Pero ella se ha rebelado contra mis leyes, con más perversidad que las naciones. Que las naciones siempre está hablando de las demás naciones, es decir, las naciones paganas. Y contra mis decretos más que los países que la rodean, porque rechazaron mis leyes
y no siguieron mis decretos. Por ello, así dice el Señor Dios, porque vuestra insolencia es peor que la de las naciones que os circundan, ya que no habéis procedido según mis decretos, no habéis actuado según mis leyes, y ni siquiera según las leyes de las naciones que os circundan. Vamos a poner pausa ahí. ¿Qué pasa? Primero, habla de Jerusalén como centro de los pueblos. Pero ¿qué pasa? Babilonia también se creía el ombligo del mundo, porque él, su templo, perdón, porque Babilonia, así como cualquier otra nación, en el fondo, si lo piensan bien, cualquier punto es centro de la Tierra, que la Tierra es esférica, ¿sí? Pero cada uno se considera, pues, más importante que el otro, ¿verdad? Entonces, este tema en el caso de Israel, de hecho, sí es el centro de los pueblos, pero ¿por qué? No por un acto meritorio, sino por un acto histórico de la elección de Dios. No es un dato geográfico, porque sabemos que Jerusalén no es el centro de la tierra, ya lo dije, cualquier punto puede ser el centro de la tierra. No son méritos culturales, no es porque esta cultura es superior a las demás, sino por un acto libre de Dios, que elige un centro donde realizar y manifestar su salvación. Jerusalén, que debe centrar la historia religiosa de la humanidad, irradiando y atrayendo. Ese lugar se va a convertir en lugar de escarmiento. ¿Por qué? Porque justamente no cumplieron con el designio de Dios, porque Dios se los manifestó a ellos, cosa que no había manifestado a las demás naciones. Y aquí viene la gran pregunta, ¿por qué Dios elige a uno? No les tengo la respuesta. Lo que sí sé es que Dios no elige a uno porque sea más importante, Dios elige a uno en función de los demás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Abraham era el más importante? No, Abraham era un mediador. A Abraham lo elige para llegar a todo el pueblo. Es decir, que la elección tiene carácter de servicio, no de preferencia, que yo soy la favorita de Dios. Ojo, ojo, porque ahí bien lo dice, todos somos el centro de la tierra, todos. Dios decide actuar a través de mediadores. Estos mediadores no son más importantes, al contrario, tienen más responsabilidad. Por eso el Papa siempre pide, recen por mí. El Papa no es porque es más especial, ojo, el Papa tiene mayor responsabilidad, mucha mayor. Por eso hemos de rezar por él. Sinceramente a mí que, gracias a Dios que soy mujer y no me puede tocar ni de mala suerte. Dices, ¿quién quiere eso? Habrá gente que lo quiera, pero, pero la elección es un tema libre de Dios que así quiso obrar su salvación. Dios, que puede comunicarse directamente contigo, quiere comunicarse a través de mediaciones. ¿Quién soy yo para luego decidir? Ah, no, yo me quiero comunicar directamente con Dios. No voy a pasar a través del sacerdote a confesarme, porque a mí me parece que es mejor eso. Es colocarme en un lugar que no me corresponde a mí. Ahí me toca obedecer y nos cuesta mucho obedecer. Siempre se nos ocurre mejor manera como que Dios nos hubiese podido salvar de otra manera. ¿Sabes que si yo hubiese pensado la salvación, no hubiese pensado un Dios crucificado? Hubiese pensado de otra forma, ¿no? Dice Isaías 55, los caminos de Dios son muy superiores a los nuestros. Siempre tenemos la tentación de pensar que mi camino es como un poco mejor que el de él. ¿Sabes que yo hubiese quitado las enfermedades? A las enfermedades en niños. Eso sí que las hubiese quitado seguro, ¿eh? El cáncer de niño, en la historia, yo lo hubiese quitado. Y sí, es terrible decir esto, porque a quien se le ha muerto un hijo de cáncer, ¿no? Pero yo no sé más que Dios. Esa es la realidad.
Por lo menos tengo que aceptar esa realidad. Yo no sé más que Dios. Más allá que me haya parecido durísima la realidad. Yo no sé más que Él. Y ahí requiere una enorme humildad y obediencia. Por eso, una de las palabras centrales del Antiguo Testamento, ¿cuál es? Por favor, audire. ¿Quién sabe? De hecho, así empieza el mandamiento más importante. Escucha Israel. Escucha, escucha. Aprende a reconocer que eres criatura y no eres Dios. Aprende a doblegar tu razón. Nosotros, hijos del racionalismo difícil, porque lo queremos meter todo aquí. Y, y es más fácil explicar a mi manera las cosas y no doblegar y decir, mira, yo no sé por qué pasó esto, pero yo confío en Dios. Parece una confianza tonta, dirán los racionalistas, el idealismo, ¿no? Francés. Para mí es el realismo. El realismo te indica que no lo sé todo y no lo voy a entender todo. Basta estudiar una carrera, para saber que jamás lo voy a saber todo. Basta estudiar un poquito y decir, realmente solo sé que no sé nada, como Sócrates. Cada vez que estudia uno más, es de una enorme soberbia intelectual creer que yo puedo llegar a una certeza absoluta de mi camino hubiese sido mejor. Lo que a mí se me ocurre es mejor. Ahí el ídolo sería yo misma y mi razón. Entonces, ¿por qué Dios quiso elegir a un pueblo? ¿Por qué Dios te quiso llamar a ti y hacer de ti un hijo de Dios, cristiano, y no a tu amigo pagano, para que tú lo acercaras a Él? Para que tú fueras esa irradiación y atracción hacia el Señor. Centro de irradiación. Jerusalén, como ya dije, por sus pecados va a ser centro de escarmiento. Ezequiel, en medio del destierro, aprende el destino del pueblo y de la ciudad, es decir, ser fieles a Dios. Ellos a través del castigo aprenden la importancia de ser fiel a Dios. Yo estoy segura, más que convencida, de que esta época, después de tanto desastre y tanta pérdida en cuanto a la antropología, reconocer que es el ser humano, va a haber un momento de conversión. Convencidísima. Esto no va a ir mucho más lejos, ya estamos tocando fondo. Estamos, o sea, estamos por tocar fondo, ya no hay más bajo que caer, poco, ¿eh? Poco para abajo. O sea, una sociedad que apruebe constitucionalmente que una mamá, el amor más cercano a Dios a nivel humano, una mamá mate a su hijo, ya estamos, tocamos fondo. Y Francia pionera en esto. Hay un fondo que dices ya sagrado, ¿no? Impensable en sociedades donde no ha tocado tanto la civilización occidental. Ahorita que yo fui a África, esto es impensable, ¿eh? Impensable. Ahora que fui a las comunidades, a las aldeas mayas, impensable, ¿eh? Impensable. Si alguien lo llega a hacer en el más sumo secreto, en la más suma culpabilidad, en lo más contradictorio y entran en una depresión profundísima, porque es totalmente antinatural, antinatural.
ni los animales. Entonces, el versículo 6, como bien ahí alguien dijo, a quien más ha recibido, más se le exige. Se les dice, ¿no? Oye, ustedes tenían las leyes, o sea, ustedes tenían el camino de la felicidad y del bien. Mira, es por aquí. Se les dijo, se les avisó por adelantado por dónde era su camino de plenitud, cuál era el camino de la vida. Ustedes ya estaban sobreavisados. Por lo tanto, Israel, al conocer mejor los mandatos, tenía más conciencia, vivía en alianza con Dios. Por eso hay quienes dicen que la ignorancia es mejor, ¿no? No me responsabilizo. En la próxima clase, una baja de 20 personas en la clase y desaparece. No quiero saber más. ¿Verdad? A mí que no, a mí que no, yo no sabía, ¿no? Pero ojo, también mayor conciencia lo vivo con mayor plenitud. No es por miedo a la responsabilidad, ¿no? Esto también es decir, es pensar como erradamente de Dios. Si nos ha regalado la posibilidad de conocer más, bendito sea Dios, porque eso significa un regalo del Señor. Es un regalo del Señor. Porque más nos podemos enamorar de Dios, más lo podemos conocer, más queremos corresponderle desde un auténtico amor y no desde una coacción de algo que la monjita en mi colegio chiquita me dijo y si no me golpeaba y me quedó como el trauma, ¿no? De que tengo que ir a misa, si no me va a aparecer la monjita en fantasma, ¿no? A golpearme. No, eh, voy porque mi corazón está completamente enamorado, está completamente atrapado por el Señor. O sea, vivimos de otra manera. Ya cumplí con la misa. Vamos a salir de la misa lo primero, para salir de eso. Yo sé que son formas de hablar, ¿eh? Pero hay que cambiar nuestro lenguaje. ¿Qué estamos comunicando? Ya salí de eso. Lo primero la misa para salir de eso. ¿Qué es eso? De ese lenguaje, ¿no? Sé que a veces usamos ese lenguaje de forma inconsciente y de forma tradicional, ¿verdad? Que nadie lo dice de corazón, pero ayuda a cambiar el lenguaje. Ayuda a hacer el ejercicio de cambiar las palabras para que sean más acordes a la realidad. ¿Sí? Más acordes. Y para eso hay que educarnos, hay que estar constantemente, soy la primera, ¿eh? Las palabras crean realidades. Y lo que yo digo, aunque yo sepa la intención, primero sí me estoy mandando indirectamente un mensaje y también a la gente que me rodea, sin duda. ¿Qué pasa? Y esto, Dios, cuando los está aquí como exhortando, les llama la atención porque dice aquí, vuestra insolencia, en el versículo 7 es aún peor que la de las naciones que os circundan. ¿Por qué? Porque los otros pueblos solían ser fieles a sus dioses. Esto es lo impresionante, ¿no? Y vemos, que no estoy de acuerdo, pero estos, no todos los musulmanes, pero los musulmanes radicales que hasta están dispuestos a explotar, ¿sabes? A hacer kamikazes. eh, dices, no nos vayamos lejos. Esta gente que tiene el culto al cuerpo y vamos, sacrifica horas de dormir para ir al gimnasio, a darle culto a sus ídolos. Y esto son más fieles a sus creencias que nosotros, a veces. Y esto lo atiende, ¿no? Y dice, o sea, son terribles la insolencia que ustedes tienen, ¿no? Em, seguimos leyendo. Por ello, el versículo 8, así dice el Señor Dios, también yo estoy contra ti para imponerte, para imponerte mis leyes a la vista de las naciones. Por causa de tus acciones detestables, haré contigo lo que nunca había hecho ni volveré a hacer. Escuchen esto es terrible. Los padres se comerán a sus hijos y los hijos se comerán a sus padres. Ejecutaré mis sentencias contra ti y esparciré a todos los vientos lo que quede de ti. Esto habla de la guerra, ¿no?
tenemos que ver una película de guerra para saber cómo se esparcen todas las partes de una persona por ahí después de la guerra. Pero aquí este tema de matar a los hijos, en el fondo, más allá de que literalmente comían, porque de hecho era lo peor de la guerra que llegaba a tal hambruna que la gente terminaba cometiendo canibalismo, ¿no? Como en esta película terrible de la nieve, ¿no? Del accidente en Uruguay, bueno, en Chile. En la guerra esto sucede. ¿Y qué pasa? En el fondo, de nuevo, podemos hacer referencia a la vida actual, porque terminamos comiéndonos, sea con las guerras entre las familias, ¿no? ¿Cuánto maltrato familiar no hay? ¿Cuánto descuido del otro? Esta indiferencia, este también hay, ni se diga, hay atrocidades, ¿no? Hay gente que tiene hijos para que les den un descuento, ¿sabes? Como que hay cosas espantosas, ¿verdad? Pero más allá de eso, a veces en nuestra propia casa, ¿no? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo a veces usamos del otro para el propio beneficio? ¿No? Está hablando como el núcleo familiar es el lugar más importante donde se manifieste el amor de Dios. Son las pequeñas eh, iglesias domésticas, desde donde se irradia el amor de Dios. El canibalismo, matarnos unos entre otros, era de las peores de las maldiciones, ¿no? Bueno, vamos a quedarnos en este versículo 11. No avanzamos casi nada, pero bueno, algo hicimos. Eh, y abro un ratito a preguntas o a comentarios.